Hola, bienvenidos, gracias por estar en este room, donde vamos a hablar del deporte israelí, pero si vamos a hablar del deporte israelí tenemos que dar un paso antes a lo que es el Estado de Israel, y vamos a hablar del deporte judío, que está directamente ligado a lo que es la historia israelí, la historia judía, desde la última parte del siglo XIX hasta parte, y tenemos esta imagen, nos encontramos con este Ben Gurión. Esto es una estatua que existe en Tel Aviv y vemos a Ben Gurión de cabeza haciendo un poco de yoga. Y la verdad que lo elegimos porque quizás en Ben Gurión tenemos, por un lado, al padre del sionismo, a uno de los padres del Estado de Israel, y seguramente a alguien que le dio mucha importancia a lo que es el Estado físico, ¿no es cierto? Y que es muy importante. Y yendo entonces ya de lleno y dejando a esta figura emblemática de lo que es Ben Gurión, eh, vamos a trasladarnos ahora sí a lo que fue el principio del siglo pasado, en donde los judíos eran relegados en muchos casos a la vida en el gueto. Eh, el judío estaba estereotipado como una persona que solamente estudiaba. Uno cuando ve imágenes de cómo se representaba al judío a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, seguramente va a encontrarse mucho con las imágenes del judío estudioso, del judío oscuro, y muy pocas veces teníamos la posibilidad de ver a un judío fuerte, a un judío que de repente rompa con ese estereotipo. Y ocurre que muchos países, incluso la persecución judía era parte de las políticas que tenían los grandes imperios de ese momento, que muchas veces su gente, el pueblo, solía espantar a los judíos por medio de los pogroms. Y acá, por ejemplo, tenemos un cartel de un club judío, de un club en Alemania que prohíbe la entrada a los judíos. Pero, paralelamente, y esto se da muchísimo en lo que es el antiguo imperio austrohúngaro, se da mucho en Alemania, ya empiezan a haber deportistas judíos que se empiezan a destacar. Y entre estos deportistas judíos tenemos a estos que acá tenemos las fotos de ellos. Por un lado, en la foto de los gimnastas nos encontramos a Alex y Felix Flaton de Alemania. Son dos judíos que ganan medallas de oro en los primeros Juegos Olímpicos de la modernidad en Atenas 1896, y son dos judíos que van a terminar su vida, como muchos otros judíos, en la Shoah, en un campo de exterminio nazi. Y por el otro lado tenemos a un francés que fue ganador de una prueba olímpica para Francia en los Juegos Olímpicos de París. Esta situación que se estaba dando, y podemos pasar a la otra, al otro film, Dami, esta situación que se está dando es lo que está pasando con el judío en Europa, ¿no es cierto? Ya teníamos el caso Dreyfus, ya teníamos el tema de que los judíos eran vistos como que no pertenecían a ningún lado, y estas dos personas que tenemos acá, uno seguramente ustedes lo conocen, eh, Teodoro Herzl, y el otro que no es tan conocido, pero que es casi fundamental en el movimiento sionista, que es Max Nordau. Estas dos personas que estaban con una vida casi asimilada, entienden que solamente dándole lugar a la vida judía de una manera, hay un ruido, porfa, que solamente dándole lugar a la vida judía de una manera propia y haciéndose fuerte en la intimidad del judaísmo, iban a poder superar las barreras que se estaban poniendo. El caso de Max Nordau, él es un húngaro, es un profesor, es un doctor. Él decía así, decía: no hay pueblo en el cual la educación física como factor educativo sea tan importante como para el pueblo de Israel. La educación física debe fortalecer nuestro cuerpo y nuestro espíritu, debe devolvernos el conocimiento y la fe de nuestro propio valor. Y es Max Nordau quien va a ser el emblema del movimiento que hoy conocemos como el movimiento macabeo. Se da una explosión de clubes y de vida judía activa, este músculo judío, como decía Max Nordau, empieza a ejercitarse. En 1895 tenemos el primer
club fundado en Constantinopla, es un club de alemanes que se van de su país, emigran hacia el Imperio Otomano y crean este club. Y tenemos otros 3 clubes que van a ser clubes muy particulares y muy emblemáticos de, como dije antes, Polonia, Alemania y Austria. Son el ACOAG de Viena, el ACOAG de Berlín y el Maccabi Varsovia. Vamos a hablar un segundo de lo que es el ACOAG de Viena, que no solamente es un club judío para judíos, sino que es un club que logra incluso participar de la Liga de Fútbol austríaco, gana una liga, es uno de los clubes más importantes de Austria hasta la Segunda Guerra Mundial. Entre sus giras internacionales se destaca su paso por Inglaterra, donde juega contra el West Ham, y su gira por los Estados Unidos, que habiendo ya una gran cantidad de judíos, llenan todo un estadio para ver a este equipo que, como todos estos clubes judíos, dejan de existir con el nacimiento del nacionalsocialismo y del nazismo en Alemania. Pero, como lo dije antes, en conjunto con estos clubes, pasamos a la otra, y en conjunto con el fortalecimiento del músculo judío, como decía Max Nordau, en 1921 se crea lo que es el movimiento Maccabi Mundial, que tiene principalmente como objetivo romper con el estereotipo, darle vida al músculo judío, y se llama justamente Maccabi por, por los macabeos, justamente por el tercer hijo de Matitiao, uno de los macabeos que lucha contra los griegos y que pasa a ser un ejemplo, una figura ideal de cómo debía verse el judío. El movimiento Maccabi en 1921 se crea, y ya para 1929, después de un congreso, decide hacer lo que es una Olimpiada judía. Entonces mandan a un grupo de motoqueros a dar la buena nueva alrededor del mundo. Esto era el WhatsApp de la época. Este grupo de motociclistas se divide en 2 partes. Uno van a hacer todo lo que es el norte africano por el Mediterráneo, el otro se interna en lo que es Europa, llegan hasta Londres e invitan a todos los macabis del mundo a participar de lo que iba a ser la primera macabiada mundial, macabiada que se va a hacer en el año 1932 en el imperio, en lo que era Palestina, bajo la autoridad británica, y es una macabiada que se hace gracias al favor que el imperio británico nos permite. Cabe destacar que dentro de acá hay unas imágenes del momento, acá vemos lo que es la marcha de los cientos de deportistas judíos que llegan. Son 390 atletas que llegan de 18 países, y en donde dentro de los países estaban incluidos, por ejemplo, Siria y Egipto. ¿Quiénes son los países que participan? Participa Austria, participa Gran Bretaña, Bulgaria, Dinamarca, participa Grecia, Yugoslavia, Líbano, Siria, Egipto, Lituania, Polonia, que es la potencia que más medallas obtiene, y Palestina participa obviamente con la gente de Lishub y con la gente de los macabeos, que ya están conformados en clubes y diferentes organizaciones en lo que era Eretz Israel en ese momento. Y llama la atención un dato de color, la delegación de los Estados Unidos, que llega justamente a esa Palestina siendo la delegación más pequeña de todas, solo con 10 participantes. Algunas imágenes de lo que fue esa macabiada, que va a tener a Dizengoff, quien hoy es el nombre de una de las calles principales de Tel Aviv, que era el alcalde de la ciudad y que entró marchando en su corcel blanco adelante de toda esta delegación. Estas imágenes, obviamente, que después se pueden retomar en las diferentes páginas de internet que tengan ganas, va a estar grabado esto para que lo vean. Después de la primera macabiada se hace una segunda macabiada. La segunda macabiada va a ser en 1935. Acá podemos ver lo que era el espíritu macabeo representado en este hombre, en estos muchachos fuertes, eran modelos de la época, que están
agigantando su figura. Nuevamente es interesante ver cómo están invitadas acá, ¿no? Para lo que es en Palestina, Oriente y Palestina, esta segunda macabiada. Y con el surgimiento, con el crecimiento y fortalecimiento del movimiento macabeo, lo que vamos a tener también es un movimiento macabeo fuerte, que ya incluso empieza a hacer sus juegos de invierno, por ejemplo, en Checoslovaquia o en algún que otro país europeo, como lo vemos acá en estos dos pósters de la época. Solamente como dato de color, antes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Maccabi ya contaba con 200.000 miembros alrededor del mundo en 38 organizaciones territoriales. Vamos a tener que esperar recién hasta 1950 para encontrarnos otra vez con una macabiada que se ve en luto por la pérdida de tantos millones de judíos en Europa, una macabiada que justamente llama la atención por la poca participación, por casi la ausencia de esas potencias que brillaban en las primeras macabiadas, como la de Polonia, Alemania, los países como Yugoslavia, los países que quedaron del otro lado de la cortina de hierro. Y en esta primera macabiada que se hace después de la posguerra, también es la primera macabiada que se hace en el Estado de Israel. Es la primera macabiada que con orgullo ondea la bandera israelí. Es una macabiada que va a contar con 800 atletas de 20 países. Recuerdo que la segunda Maccabi habían sido 1250, acá tenemos 800 atletas de 20 países y en la que se van a sumar por primera vez países como Argentina, Canadá, Australia, India, Finlandia y Suecia. Las macabiadas por suerte prosiguen, crecen y se repiten y son macabiadas que se hacen cada 4 años. En la próxima imagen, Dami, vamos a ver esta continuidad de no parar nunca, macabeadas que se van repitiendo cada 4 años, como lo indica el ciclo macabeo. La macabeada se hace siempre un año posterior a los Juegos Olímpicos y esta macabeada, en esta historia, vamos a llegar a la última macabeada de 2017, en donde nada más y nada menos hubo 10.000 atletas, 10.000 atletas de 80 países. Esta última macabeada del 2017 contó con la participación de judíos de Barbados, de Camboya, de Isla Caimán, de China, de Dominicana, Jamaica, Kazajistán, Puerto Rico, Singapur, Corea del Sur, Surinam, Taiwán, Tailandia, Vietnam, países que hasta hace poco eran desconocidos y que aparecen en el universo de lo que es el movimiento macabeo. Estas macabeadas que también dejaron un montón de participantes ilustres, como estas 4 personas, que son personas que me gustaría destacar como importantes en lo que es la vida del deportista judío de este último siglo, y que figuran hoy en lo que es el Salón de la Fama Mundial. Es un espacio fundado en Wingate. Wingate es la escuela superior, la universidad de deporte en Israel y que tiene este Salón de la Fama, fundado en 1979, que tiene más de 350 deportistas y que yo solamente tomé a estos 4 para hablar un poquito de sus historias. Harold Morris Abram, atleta británico, especialista en velocidad, campeón olímpico de 100 metros en los Juegos de París de 1924, y que justamente la película de Harold es la película Carros de Fuego se basa en la historia de este atleta judío británico. La película es de 1981. Matías Sinderland, este futbolista que conocido como el hombre de papel, que nace en Viena en 1903, que como lo contamos antes, es una estrella del ACOAG de Viena y que llega obviamente a competir para la selección de Austria. Tiene una marca que hasta el día de hoy no se pudo vencer entre las Copas de Austria, tiene 600 goles hechos. El hombre de papel, cuando se juntan bajo el mandato nazi, las selecciones de Austria y Alemania, a él le toca ir a hacer un partido para mostrar el poderío y él se niega a hacer el saludo nazi.
y de hecho durante la Shoah aparece su cuerpo muerto, sin saber cómo, en una pensión en uno de los países europeos. Después tenemos quizás al atleta macabeo más importante de la historia, Mark Andrew Spitz, porque no solamente es un gran ganador de medallas en natación en los Juegos Macabeos, sino que es uno de los olímpicos más importantes de la historia en la natación de los Juegos Olímpicos, uno de los hipermedallistas que ganó medallas entre 1965 y 72, 9 medallas de oro, de plata, de bronce, y compitió además en competencias panamericanas y ostentó su récord en casi 33, tuvo casi 33 récords en diferentes Juegos Olímpicos y Macabeos. Y por último nos quedamos con la historia de Bela Gutmann, un personaje que quizás más allá de ser importante en el fútbol, lo vamos a traer acá porque fue director técnico, estuvo por nuestras tierras, fue director técnico del Peñarol de Uruguay, director técnico del San Pablo de Brasil, del Quilmes de Argentina, y fue ganador del último campeonato europeo logrado por el Benfica. La última vez que el Benfica gana la Champions League, Bela Gutmann era su técnico, lo echaron por razones que no se saben, y Bela Gutmann dicen que les dejó una maldición de que nunca más iban a ganar una Copa Europea, cosa que hasta el día de hoy no se ha podido lograr. Interesantísimo para todos, este International Jewish Sport Hall of Fame es algo que existe y que tiene el listado de muchísimos y muchísimos otros deportistas. Ahora, Damián, lo dejo para que nos cuente un poquito ya de lleno del deporte israelí. Bueno, Ale nos dejó más o menos en los años 50 y la idea, a ver, Ale fue con un orden más cronológico. Nosotros vamos a recorrer los momentos destacados del deporte israelí a partir de 1948, pero más en desorden. Nos vamos a ir guiando un poquito más por las disciplinas o por los eventos y no tanto por una cuestión cronológica. Y vamos a comenzar con dos imágenes que de alguna manera reflejan dos de los momentos más importantes en lo que es el deporte israelí, por más de que hayan sido bastante recientes dentro de todo, si comparamos con la etapa que Ale nos contaba de previo a la creación del Estado, que es la primera medalla de oro que consigue Israel en los Juegos Olímpicos, y hasta ahora la única medalla de oro que consigue Israel en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, que la consigue Gal Friedman, y la primera medalla olímpica israelí, que fue la medalla de plata que consiguió la judoka Yael Arad en Barcelona 1992. Entonces, la Olimpiada tiene un lugar muy significativo en Israel, sí se le da mucha importancia a todo lo que son los Juegos Olímpicos, también está muy ligado a lo que es las macabeadas, hay atletas en común en las dos competencias, entonces siempre se esperó el momento de llegar a esa primera medalla de oro olímpica. Israel participa por primera vez en las macabeadas en la de Helsinki en el año 1952. ¿Sí? Previo a eso Israel no había participado y logra tener hasta ahora una cantidad de 9 medallas, ¿sí? Desde el año 1952 hasta ahora, teniendo en cuenta que hay algunas que no participó en el medio, pero vamos a tratar de conocer quiénes son los que tienen esas medallas un poquito más adelante. Ahora, Israel no es solamente el deporte olímpico, sino que también deporte paraolímpico. Israel en algunas disciplinas tiene deportistas muy destacados en lo que es el deporte paraolímpico. Tres de los más recientes son Noam Gershoni, que estuvo dando una charla en nuestra comunidad hace poquito, que tuvo durante su servicio militar un accidente con su helicóptero y quedó en silla de ruedas, y luego se logró recuperarse y llegar a ser campeón paralímpico de tenis, ¿sí? Teniendo la medalla de oro. Y hay dos nadadoras, Keren Leibovich y Inbal Pizarro. Y Keren Leibovich tiene 8 medallas olímpicas y además de eso tiene hasta el día de hoy 3 récords mundiales que todavía siguen vigentes. Inbal Pizarro nunca llegó a tener medalla de oro, Keren Leibovich sí, pero tiene 9 medallas en total entre plata y bronce en los diferentes Juegos Paralímpicos, donde también se destaca Israel en tiro,
no lo hacen en el deporte olímpico, sí en el paraolímpico hay un tirador israelí que ha logrado avanzar bastante, si bien no ha logrado llegar todavía a medalla. Y después tenemos algunos otros deportistas que han logrado obtener medallas. Sí, en las últimas Olimpiadas Israel ha logrado siempre en judo tener bastante éxito. Sí tiene a Eric Zeevi, a Uri Sison, a Liron Jabri y a Oren Maya, que no está aquí en la foto, que fueron obteniendo diferentes medallas. También en los deportes acuáticos, Israel ha tenido bastante éxito con Gal Friedman, que lo vimos en la primera diapositiva, y que es el único deportista israelí que tiene 2 medallas. Tiene una medalla de bronce en Atlanta 1996 y una medalla de oro en Atenas 2004. Shahar Tzuberi tiene una medalla de bronce. Y arriba a la derecha tenemos a Mijael Kalganov, que es en canotaje, logró sacar también una medalla. Y tenemos en Mijael Kalganov y en Alex Averbuch también representantes de algo que tiene mucho que ver con lo que Ale contaba antes, que es cómo las distintas migraciones fueron aportándole al Estado de Israel deportistas de élite en diferentes categorías. Alex Averbuch, que vino de Rusia, al igual que Mijael Kalganov. Hay una artista muy destacada que proviene de Kenia, que tiene un récord en los 10.000 kilómetros. Entonces hay diferentes deportistas, sobre todo en la parte de atletismo. La mayoría de los deportistas son de Rusia o la ex Unión Soviética, ¿sí? Se formaron ahí y vinieron, a medida que fueron haciendo alía, fueron destacándose en las diferentes disciplinas en el Estado de Israel y representando al Estado de Israel. Está Konstantin Matusevich, que lo hizo también en salto en alto, Averbuch era salto con garrocha. Y tenemos aquí, entre Mijael Kalganov y Alex Averbuch, tenemos la foto de Esther Roth Shajamorov, que formó parte de la delegación que representó a Israel, que viajó a representar a Israel en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, y había en el único día en el que la delegación israelí pudo participar previo al asesinato de los deportistas que ahora vamos a contar, había logrado pasar de ronda en una de sus competiciones. La delegación israelí después se retiró, no terminaron los Juegos Olímpicos, pero sí la delegación israelí se retiró y Esther Roth no pudo competir en esa semifinal a la que había pasado. Viajó nuevamente 4 años después a Montreal a participar de los Juegos Olímpicos y logró llegar, es la primera deportista que logró llegar a una final olímpica representando a Israel, y lo hizo en los 100 metros con vallas en atletismo. Es una deportista que tiene un lugar muy importante en el deporte israelí, no solo por haber llegado a esa final olímpica, sino por haber vuelto a competir después de la masacre de Múnich y haber tenido esa fortaleza de volver a viajar para representar al Estado de Israel. Nombramos la masacre de Múnich. Cuando hablamos de hitos deportivos, también a veces, como decía el título, están acompañados de grandes tragedias, y creo que esta es la mayor tragedia que hay, no solamente a nivel Israel como Estado, sino a nivel el movimiento olímpico en general, cuando 11 miembros de la delegación israelí, entre ellos había deportistas, entrenadores, fueron asesinados por el Comando Septiembre Negro, que los secuestró primero pidiendo a cambio la liberación de más de 200 terroristas durante el intento de rescate de la policía alemana. Perdieron la vida estos deportistas. Hasta ahora es un tema muy controversial en todo lo que tiene que ver con Israel y la participación en los Juegos Olímpicos, porque no se le ha rendido tributo a estos deportistas que murieron o que fueron asesinados durante los Juegos Olímpicos y por ser deportistas olímpicos representando a Israel en el acto inaugural de las Olimpiadas. Siempre se hacen pequeños actos, generalmente el día anterior, pero no se le da el lugar que se le tendría que dar a este evento. De hecho, como dije antes, los Juegos no frenaron frente a esta atrocidad, sino que
se hizo un minuto de silencio, se paró por unas horas y después los Juegos Olímpicos siguieron su rumbo normal. Después, dejando un poco lo que son los Juegos Olímpicos, pasamos a lo que es de alguna manera el deporte nacional en Israel. Y cuando preparábamos la charla con Ale hablábamos de que creo que también es el deporte nacional por una cuestión de logros, no por una cuestión de que el fútbol, al que estamos acostumbrados que sea el deporte nacional, no se viva con la pasión que nosotros conocemos, sino que el básquet ha tenido muchos más logros y eso lo posiciona también de alguna manera. Puse 4 fotos que me parece que representan un poquito la excelencia en lo que tiene que ver con la representación de Israel y el básquet. Una es Maccabi Tel Aviv en básquet, un club que se creó todavía previo a la creación del Estado de Israel en 1932 y que logró ganar 6 Euroligas, ¿sí? O Copas de Europa en básquet. Y en la imagen está Miki Berkovich, uno de los mejores basquetbolistas de la historia del Estado de Israel, acompañado por Tal Brody, que lo vamos a escuchar dentro de poquito a Tal Brody, que dejó una de las frases más emblemáticas del deporte israelí, que seguramente escucharon en algún momento, y los 3 representantes que tuvo o tiene Israel en la NBA, que son Omri Caspi, Gal Mekel y el que hoy representa a Israel jugando para Washington, que es Dani Abadia. Un basquetbolista con un gran presente, pero también con muchísimo futuro. Y esto es lo que dijo Tal Brody. 3 פעמים ניצחת את הרוסים במדי נבחרת ארצות הברית. הגיע לך הרגע הזה. אני אגיד לך, כל שנה הגענו יותר קרוב ויותר קרוב, והשנה אנחנו עשינו, עבדנו בזה, תודה לכל האוחדים שלנו, הם היו פנטסטיים. קהל כזה, או אחדים כאלה, שם אנחנו יכולים לעשות את הכל. כדורסל בארץ יש, אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל. Tal Brody dice, Anachnu Nisharim Bamapá, nosotros nos quedamos en el mapa, no solo en el deporte, sino en todo. Y estamos hablando de los años 70, ¿sí? Israel venía en el año 73 de la guerra de Yom Kippur, venía en 67, la guerra de los 6 días, ¿sí? Por eso el énfasis de que nos quedaremos en el mapa, no solo en el deporte, sino en todo. Es una frase que hasta el día de hoy ha trascendido muchísimo. Tal Brody había jugado para la selección americana y había decidido hacer Aliyah y jugar para Maccabi Tel Aviv. Y llegamos al fútbol, un deporte que tiene muchísimas curiosidades, cosas que realmente parecen a veces hasta inverosímiles y que tiene mucho que ver con la situación política de Israel como Estado. Primero, vemos la foto del equipo de fútbol israelí que representó al país en el Mundial de 1970 de México. La única vez que Israel logró clasificar al Mundial fue en el año 1970. Pero tenemos otras 4 fotos que representan diferentes cosas relacionadas también a lo que tiene que ver con el fútbol y la política, que están muy emparentados muchísimas veces. A través del Centro Pérez por la Paz se hicieron muchos partidos. Bueno, nos acordamos la polémica que hubo con la selección argentina de fútbol y el no viajar a Israel por determinadas causas hace poquito antes del Mundial de Rusia. El que tenemos a la derecha es el capitán de la selección israelí de fútbol hasta el día de hoy, ya hace varios años, y se llama Vibras Nadjo. Vibras Nadjo es un jugador árabe-israelí y es el capitán de la selección israelí de fútbol. Y creo que eso habla muchísimo también de lo que tiene que ver con Israel como sociedad. Israel tiene 6 representantes hoy, pongamos que un plantel tiene 22, 23, que son árabes israelíes y que representan a la selección sin ningún inconveniente. Después tenemos a 2 de los equipos más populares y que han tenido también logros en lo que tiene que ver con su participación en la Champions League, por ejemplo, teniendo grandes victorias. Maccabi Haifa le ganó al Manchester United, al Paris Saint-Germain años atrás. Maccabi Tel Aviv también ha tenido logros destacados. Y a la izquierda tenemos, Ale hablaba de Bela Gutmann, nosotros tenemos a Abraham Grant, que fue técnico del Chelsea, que tiene un dueño judío, ruso, Roman Abramovich, y que después de Mourinho eligió a Abraham Grant para dirigir el equipo. Perdió una final de Champions, pero bueno, estuvo ahí.
Eso es una serie de deportistas israelíes destacados en las mejores ligas. ¿Sí? Ronnie Rosenthal y Benayoun jugaron en el Liverpool, entre otros equipos. Manchester City está Berkovic, revivo en Celta de Vigo. Eran Zeavi, que está en PSV de Holanda actualmente. Dudu Awad, arquero del Mallorca en la Liga Española. Y hoy la estrella del fútbol israelí es Manor Solomon, que juega en el Shakhtar de Ucrania, que está tasado en 30 millones de euros y dicen que va pronto a pasar a un equipo, a una de las grandes ligas y a un equipo de más renombre. Hace poquito lo vimos metiéndole un gol al Real Madrid en Champions. Y algunas de las curiosidades que tiene el fútbol israelí tiene que ver con que Israel participó en competencias en tres continentes diferentes. Israel comenzó participando o representando al país en Asia, en la Confederación Asiática. En los años 70, por presión de los países árabes, se expulsa a Israel de Asia para lo que tiene que ver con el fútbol y con el deporte. Israel es trasladado a Oceanía. Llega a representar en unas eliminatorias a Oceanía, pierde con Australia un partido que lo pierde así groseramente. Y en el año 1992 representa por primera vez, participa por primera vez Israel en las eliminatorias ya dentro de lo que es UEFA, ¿sí? Ya como Europa, pero Israel ha participado de 3 eliminatorias en continentes diferentes. Creo que no debe existir otro país que haya vivido eso, y solamente ha logrado llegar a un mundial, lamentablemente. Pero Israel no es solo básquet o fútbol, Israel también se destaca en muchos otros deportes, y uno de ellos es tenis. No se ha escuchado tanto y tiene mucho que ver con nosotros y con nuestras raíces. Israel tiene 2 tenistas que ya se retiraron, Andy Ram y Yoni Ehrlich, que han tenido logros que por ahí no se han escuchado mucho por nuestros pagos, pero que fueron bastante significativos. En el caso de Andy Ram, que es aquí abajo a la izquierda, de origen uruguayo, tuvo como logro máximo haber ganado en el año 2006 Wimbledon y en el año 2007 el Roland Garros en dobles mixtos con compañeras no israelíes. Y en el caso de Andy Ram jugando con Yoni Ehrlich, que es de origen argentino, lograron ganar en el año 2008 el Abierto de Australia, en el año 2006 Indian Wells, y fueron número 1 del mundo en dobles, que es de por sí ya una curiosidad. Israel también destaca hace varios años en gimnasia artística con Linor Ashram, que está aquí abajo a la izquierda, subcampeona mundial y campeona de Europa. Y en gimnasia también tenemos en aparatos a Alex Stilov, que fue campeón europeo. ¿Sí? También tenemos otra vez el tema de las migraciones, que sí, gente que viene de otros lugares o con otras raíces, que viene al Estado de Israel, hace aliyá y logra destacarse en diferentes deportes. Han participado en Juegos Olímpicos y, por ejemplo, en el caso de Linor Ashram, es una de las grandes esperanzas para los próximos Juegos Olímpicos, que esperemos sumar más medallas para el Estado de Israel. Y le doy pase de nuevo a mi compañero Alejandro Abramovich, que va a hablar un poco de la relación Perú y Macabiadas. Vale, gracias, Dami. Bueno, por ahí recordar que parte de los objetivos que tenía el movimiento macabeo con las macabeadas era justamente que la gente se quede en Israel. Recordemos que las primeras macabeadas que se hacen allí por el 1930 y tantos, era un periodo que los británicos, de hecho, no estaban siendo muy generosos con la llegada de judíos a la tierra de Palestina. Así que las macabeadas fueron un gran puente por en esas 2 primeras macabeadas para que muchos europeos que llegaban se queden. Pero bueno, en el 1956 se funda nuestro querido Hebraica. Rápidamente Hebraica pasa a ser parte de la Confederación Latinoamericana Macabea y obviamente también del Movimiento Macabeo Mundial. Y para el año 1964 ya teníamos la primera participación de Hebraica Perú en unos Juegos
Panamericanos. Estos Juegos Panamericanos se llevaron adelante en Buenos Aires, fueron los primeros Juegos Panamericanos y el conjunto de Hebraica representó a la comunidad peruana en fútbol, vóley femenino, judo, ajedrez, tenis de campo, tenis de mesa y también con un grupo folclórico, algo que era muy típico hacer en esos años. Acá tenemos algunas fotos de los que eran las diferentes comitivas peruanas en las Macabeadas. Podemos ver el grupo partiendo en un avión rumbo a alguno de los tantos Juegos Macabeos. Tenemos algunas fotos color, otras blanco y negro, que hablan de la época en donde se hacía. Y antes de llegar a este cartel, que son las primeras Macabeadas y únicas por ahora que se hacen panamericanas en Buenos Aires, en Lima, tenemos la primera participación de Perú en los 7º Juegos Macabeos Mundiales. Esto se da en 1965 con un equipo de fútbol que participó de esa gesta. 18 muchachos que participaron justamente para jugar al fútbol. Los años pasan y le dan a Hebraica la posibilidad de ser receptor de los Juegos Panamericanos y Hebraica Perú lo hace con mucho orgullo. Esto pasa en el año 1976, al mismo tiempo que se festejan los primeros 20 años de Hebraica. Y bueno, la verdad que unas lindas postales de la época tenemos a continuación, a donde podemos reconocer a nuestro Coliseo, hoy obviamente remodelado. Acá tenemos lo que era el ingreso del grupo local de Perú en esta tercera Macabeada Panamericana, algún equipo de fútbol. Estos Juegos Panamericanos que se hicieron en Lima recibieron a países como Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Uruguay, Venezuela y, por supuesto, nosotros. Durante la misma época se llevó a cabo un congreso de CLAM y bueno, es un honor haber sido los anfitriones de este tipo de encuentro. Nos quedan 120 segundos, así que vamos a apurarnos y hablar únicamente de 3 deportistas de Hebraica, peruanos y macabeos, que me gustaría dedicarle una frase. Los hermanos Walter y Yair Nathan, no solamente multiganadores de medallas macabeas, sino que también representantes de Perú en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 en tenis de mesa, y Julio Kirchbaum, un nadador amateur que supo ser hasta hoy la única medalla de oro ganada, la única medalla macabea ganada justamente en una macabeada de Israel en natación en su categoría, así que mis felicitaciones y mi reconocimiento en este espacio a estas 3 personas. Y bueno, los vamos a dejar con este hito que ahora Dami va a contar de qué se trata. Sí, es en un Grand Prix de judo, que fue la primera vez que sonó el Atikva en Abu Dhabi. Y vemos acá una ministra israelí, la ministra de Deporte israelí, de Cultura y Deporte. Esperemos que sigan llegando los acuerdos de paz y hacia este lugar vayamos. En el podio un deportista israelí que justamente hoy también quedó como subcampeón europeo de judo. Hoy se estuvo realizando un Grand Slam del 2018.